Sí, lo perdonamos. El señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. Se ha recibido para la sesión de hoy los siguientes documentos. Tenemos un reemplazo. El diputado don Jaime Mulet reemplazará a la diputada doña Carol Cariola para esta sesión. Tenemos registrados dos pareos de la diputada doña Javier Morales con don Andrés Longton y de la diputada doña Lorena Fríes con la diputada doña Camila Flores. También tenemos correo electrónico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por el cual se excusa asistir el señor ministro y el señor secretario por tope de agenda, pero asisten para los efectos del proyecto de responsabilidad penal, modificaciones a la ley de responsabilidad penal adolescente. La señora jefa de la división de Reinserción Social, doña Macarena Cortés, acompañada del asesor legislativo del Ministerio, don Francisco Maldonado. Eso es todo, señor presidente. ¿Está? Esta es de Leiva. ¿Ya? Y esta es mía. Ok. Palabras, ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ya. ¿La leyó recién? Era cortita. Cuéntenos, secretario. Señor presidente, cabe precisar que el pareo entre la diputada doña Javier Morales con don Andrés Longton Es de la es de 1:45. la 13:45. Vamos a seguir adelante entonces con la votación en particular. Como nos vaya indicando el secretario, recuerden que esto fue aprobado en general. Tenemos un comparado frente a sus puestos y hay dos indicaciones que ingresaron hoy. ¿Solo dos? ¿Hoy más? No, solamente las que acabamos de recibir. Solo dos. Cuando quieran. ¿Qué pasó? No a la 1. No a la 1. 12:59. ¿Dice 12:59? Pero vota con pareo. ¿Se puede? ¿Es con Longton? ¿En qué estamos, presidente? ¿Qué pasó? Estamos viendo un tema de un pareo ahí. No. Se equivocaron. Error de tipeo. Gracias, Juli. O sea, desde las 16:40 entonces. ¿Está pareada? Sí, pero desde más rato. Desde las 13:45. Cuéntenos, secretario, cómo vamos a empezar la votación en particular. El pareo está en cada uno de los ¿Qué puestos. pasa con las indicaciones que hacemos? ¿Pareo? Perdón, el comparado. Me confundí. Un comparado que está pareado. Desde las 13:14. Solamente le agrego una palabra. Pero sí, se agrega no el almuerzo. privado. Estaba bueno. Lo que pasa es que la cámara iba a servir hasta la 1 y día nomás. Almuerzo. Y por eso no se está tentado. Entonces serían- es- O sea, ahora cuando vaya no hay carne. Ya, perfecto. Sí, Y tenemos a la había- diputada Alessandra Jiménez. Pero tranquilo que todo va a estar bien. Protocolo inciso final. Con hambre, pero bien. Reemplaza ese Sí, inciso tercero. bastante. El presidente nos va a invitar Ah, Yo creo que va a a tratar tener un libre No, que era importante ver el proyecto de la Ya, presidente, ahora Estando tenemos, a dieta. tenemos claro ya la Claro. ubicación de las indicaciones nuevas que se Partimos acaban de por la ingresar. dieta nuestra. Las indicaciones han sido presentadas, todas las indicaciones han sido dirigidas al texto base del proyecto y tenemos estas indicaciones dirigidas para el inciso tercero del artículo 30, teniendo presente que el texto base lo que hace es reemplazar los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 30. Entonces el primer inciso que aparece en el proyecto acá es el que reemplaza el inciso tercero del artículo 30. Y tenemos una indicación del diputado señor Gustavo Benavente para reemplazar el inciso tercero del artículo 30 por uno del siguiente tenor, que está en el comparado. Y luego tenemos la indicación, señor presidente, que también, sí, claro.
También tenemos la indicación suya que también reemplaza el inciso, gracias, el inciso tercero del artículo 30 del siguiente tenor. En virtud de esta calidad, le serán aplicables las disposiciones del inciso segundo, tercero y cuarto del artículo 61, en eso coinciden con la del diputado Benavente, y percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un ministro de Estado. La ley no podrá establecer asignaciones adicionales con fondos públicos. La del diputado Benavente, en virtud de esta calidad, le serán aplicables las disposiciones del inciso segundo, tercero y cuarto del artículo 61. Ahí coinciden las dos indicaciones. Ahora, en cuanto a la dieta. Y al cumplir los 65 años percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un ministro de Estado. La ley no podrá establecer asignaciones adicionales con fondos públicos. Son bastante semejantes en este sentido. Entonces el proyecto base lo deja para 60 años mujeres y 65 hombres, Vamos ¿cierto? a distribuir copia de la indicación del presidente. Y es que es muy parecida a la de Son Benavente, súper ¿no? parecidas. Son súper presentes. Son... Votemos la indicación y la de Benavente dice 65 años y dice después no podrá establecer asignaciones. O sea, el diputado Benavente plantea que los expresidentes tengan solo dieta, no asignaciones. Sí, y señor presidente, también tenemos una modificación que tendría que considerar la comisión, que es presentada por el diputado don Raúl Leiva, que agrega pensemos en la indicación del diputado Benavente, que se refiere a asignaciones adicionales con fondos públicos, agrega o privados. Esto. Fondos públicos o privados. Perdón, ¿solo eso tu indicación? Sí, solo eso. ¿Y sería complementaria a los 65 ya no? Es aparte. No, solo la modificación en el inciso final del artículo Ya. 30. Lo deja en 60 y 65. Quitarle la asignación. 61, 62 como corresponde, pero que sean compatibles con fondos públicos como ya dice la Constitución y además con fondos privados. Leiva propone que uno pueda o tenga que renunciar si recibe fondos públicos o privados. O privados. O sea, si tiene, No es al texto, es al texto de la No, Constitución. es al vigente. texto de la Constitución, es sustitutivo. no es a la indicación. No es a la Perfecto. indicación. O No sea, es el texto propuesto u- en el proyecto de ley, sino que es sustitutivo a la Constitución. usted básicamente mantiene lo que hay hoy, pero los obliga a renunciar Claro. al beneficio si es que tienen pega pública o privada. Eso es. No, Incorpora. lo se modifica. lo reciben desde que salen. Claro. Sin edad, no le pone edad, Leiva. Solo que le agregan los fondos privados. Perfecto. Y usted, Me parecía demasiado maravilloso para Claro, va a ser cierto. Estaba suscribiendo el diputado Alonso con... Caí. No, son distintas, sí. Sí, son distintas. No, esta es la de esa. La mía es sin edad. Sin edad, pero sin asignación. Ahí la firmaron tres. Perfecto. Presidente, Votemos la de Gustavo Benavente primero, que es la número 1 del comparado, que lleva la edad a 65. El proyecto base hacía la distinción mujer-hombre 60-65, Benavente no, y prohíbe las asignaciones. oye, no calza. No, no, es usted que, elige el orden. pero es que el A ver. diputado Leiva es al inciso final. Sí, ¿Me lo va a dejar sin edad? eso es final, pero... Acá, fondos públicos o privados. Ah, es el primer párrafo. Es al inciso final. Claro. A continuar la frase con fondos Pero públicos, sin sí. edad, o sea, Pero lo es que a se la va a recibir desde que salen. Vota la tuya. Esta sería aparte, esta sería vería después porque se votaría con el inciso final. Ya, perfecto, ya. Votemos esta primero, Perfecto. ¿Qué presidente? porque es muy parecida a la de Benavente. Pero claro, pero nada me parecía porque tiene una distinción gigantesca. Señor secretario, ¿cuál es el mejor orden para ir votando? A ver, en virtud de esta calidad, yo creo que son bastante establecerán aplicar la disposición del inciso segundo, tercero y cuarto del artículo 61, exactamente igual. Es que esta habla de la edad y esta no, esa es la diferencia. Claro, y al cumplir los 65 años, dice, y percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración del ministro de Estado. Acá, aquí, No, lo no que, se mete lo en que la no edad. está a la edad, Esa en la es la suya no diferencia. está a la edad. Claro, por eso yo creo que efectivamente habría que votar la de Benavente primero. Que Pero si se vota la de Benavente, se cae la otra. Claro, o sea, porque son Sustitutivas. van a lo mismo, claro. y con la tuya pasa lo mismo. Se vota la de tuya. No, el presidente define el orden de la Sí, exactamente, tiene toda la razón el diputado Leiva. Bueno, perfecto. Sí,
Sí, porque son equivalentes, así que usted puede decidir votar Y la además primera. firmas la mía. Ya. En votación, Entonces, señor presidente, voy a leer. la que no distingue edad, Voy a leer la pero sí indicación. elimina las asignaciones. Esa estamos votando. Reemplaza el inciso tercero, artículo 30. En virtud de esta calidad, le serán aplicables las disposiciones de los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 61, o sea, el fuero, y percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un ministro de Estado. La ley no podrá establecer asignaciones adicionales con fondos públicos. Ese es el texto que se... Ofrecemos la palabra sobre esta indicación. Yo la... Diputada Giles. Gracias, presidente. Bueno, esta indicación lo que hace es... ¿me permiten? Esta indicación lo que propone es desnaturalizar, a mi juicio, la esencia del proyecto, que es permitir, ¿cierto?, que reciban una dieta los presidentes desde que dejan el cargo en adelante. Yendo al ejemplo más cercano, eso significaría que desde abril próximo el presidente Boric empieza a recibir una dieta durante los años que dure su vida, indefinidos, ¿ya? Y justamente el proyecto lo que propone es un cambio en esa situación para que la reciban solamente cuando jubilan, cuando ya no pueden hacer otras labores, y por lo tanto a mí me parece que esto evidentemente desnaturaliza el objetivo del proyecto que fue votado en general a favor y que deberíamos rechazar esta indicación. Gracias, diputada. Hay una parte muy importante al final de la indicación que dice: la ley no podrá establecer asignaciones adicionales con fondos públicos. Eso produce un ahorro fiscal importante por los 4 expresidentes que vamos a tener en abril con vida. Diputada Flores. Gracias, presidente. Claro, puede ser un ahorro para los que tenemos con vida, pero puede que no sea tal ese ahorro respecto del presidente que va a estar saliendo, que va a percibir su dieta a contar de los 40 años. Entonces yo no sé si en realidad es ahorro, yo creo que más bien, como se dice en el campo, se netean nomás los gastos. A mí me parece que evidentemente esta indicación va en contra de la esencia del proyecto mismo. La esencia del proyecto es que finalmente la dieta a los expresidentes se parta pagando a contar de los 65 años de edad, que es cuando la mayoría de los chilenos se jubilan. No toca esta indicación, digamos, la discusión misma, sino que añade a elementos que no están ni siquiera considerados o contemplados en la idea matriz del proyecto. Aquí estamos hablando, ¿cierto?, de en definitiva, que se le siga pagando indistintamente la edad a la cual, ¿cierto?, deje de ser presidente, a quien que sea expresidente de la República. Y la verdad de las cosas es que no va al fondo de la discusión, presidente. Si acá el tema es Chile quiere y puede pagar dietas a los expresidentes por décadas, más los gastos operacionales, esa es la discusión de fondo. Y creo que lo que hace esta indicación es precisamente salirse fuera de esa discusión de fondo. Por lo tanto, creo que más allá, cierto, del pareo, creo que esta tendría que ser rechazada absolutamente. En votación, entonces, la indicación de los diputados Longton, Alessandri y Lavaca para dejar la dieta sin edad. Les pido un segundo porque estamos en votación, diputada Giles, para que se escuche bien. En votación. No, porque claro, sí, cuando usted habla, presidente, que no puedo escuchar yo la votación, no puedo seguir la votación. Si llama al orden, presidente, no puedo escuchar. Sí, es que se sentó en el puesto de ella, por eso. Tengo la indicación de Sandy. Sí. Ya. Votación, señor presidente. Entonces, como usted lo ha dispuesto, señor presidente, se somete a votación la indicación de los diputados y la vaca Alessandri Longton, que reemplaza el inciso tercero del artículo 30. Los 65, esta no. Pero las dos eliminan la asignación. Por favor, En presidente, votación. estamos en Don votación. Gustavo Benavente, al final don Gustavo, perfecto. Diputado don Jaime, Jaime Mulet no está. no está. Don Jaime Mulet. Diputada, usted está pareada, ¿cierto?
pareada. Diputada Fritz se fue, pero estaba pareada. Don Marcos y la Vaca, por favor. A favor, don Marcos y la Vaca. Diputada doña Pamela Giles. Por la negativa. En contra, don Raúl Leiva. A favor. A favor, don Andrés Lonton. A favor, doña Javiera Morales. A favor, don Luis Sánchez. Muchas gracias, señor secretario. Yo creo que es fundamental mantener dentro de este proyecto de ley el elemento de edad, así que voy a votar en contra. En contra, don Luis Sánchez. Señor presidente. Don Gustavo Benavente. En contra, don Gustavo Benavente. Don Jorge Alessandro. A favor. A favor. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 votos a favor, 3 en contra, 0 abstención. Aprobado. Presidente. Aprobado. Aprobada. Presidente. ¿Cómo seguimos, secretario? Ya. Antes de que ponga- Mi indicación no es Pero es que incompatible con lo que no es incompatible, hay que votar. Sí, tenemos que Diputada votar. Giles, hay 3 que no son incompatibles. Sí. Diputada Giles. Presidente, yo quisiera llamarle la atención en la buena fe que le supongo respecto de la necesidad de haber escuchado mi petición. La necesidad de haber escuchado mi petición que hice en ausencia del diputado autor de la indicación, de haber votado esa antes. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, a mi juicio, quedamos en la imposibilidad de poder recuperar esa indicación del diputado Benavente en la sala, ¿ya? Dado que se produjo este orden de votación, que ya sugerí en la buena fe que fuera distinto. Quiero dejarlo en claro porque mi única pretensión era que pudiéramos reponer esa posibilidad. No entiendo por qué Dado que mecanismo. fue rechazada por reglamento, me dice el secretario, se puede reponer en sala. Claro, lo que pasa es que hay un efecto que se produce cuando se opta por una indicación. Las indicaciones que incidían en el mismo objetivo, pero en este caso en el inciso primero lo estaban sustituyendo, pero con alguna diferencia, en este caso porque no son exactamente iguales, entonces se produce el efecto de que se entienden rechazadas para el efecto del reglamento por ser incompatibles, digamos, Se puede reponer con lo ya aprobado por la comisión. Sí, claro. Se puede reponer. Uno nunca termina de aprender, pero esto, que Sí. acordémonos, porque yo nunca... Gracias, presidente. Lo importante es que la indicación de la diputada Giles se pueda reponer en la sala. El proyecto, perdón, diputado Benavente. Y como el proyecto, hay dos cosas. El proyecto no tiene urgencia. Por lo tanto, igualmente se puede presentar una indicación, la indicación del diputado Benavente en la sala. Pero además de eso, Además, reglamentar. sí, tiene toda la razón. Pero además de eso, pongámonos en el supuesto que se presenta una suma urgencia o discusión inmediata. En ese caso no podría presentar la indicación en la sala. Por lo tanto, creo que sería bueno reglamentariamente saber si es que cuando se tienden rechazadas las anteriores se pueden reponer en la sala para despejar ese punto. Eso. Sí, la única, si hay suma urgencia y discusión inmediata, la única diferencia es que para las exigencias para renovar son más altas, ¿no? Tiene que reunir 30 firmas más, no sé si 2 jefes de comité, algo así. 3 jefes de comité. Diputada Giles. Por lo mismo, como la forma de trabajo que tenemos ya tradicional en esta comisión, en el caso del presidente y mío y de otros participantes ya de más de un periodo, yo pido por favor, a la luz de esta situación, que se tome en cuenta cuando se hace una petición en buena fe, en mi caso, que tenía perfectamente claro que no iba a ganar la indicación, pero mi objetivo era, no estando el autor de la indicación acá, que ella tuviera las mayores facilidades para ir a la sala por razones de democracia, ¿ya? Entonces, lo que nos acaba de señalar el secretario en definitiva es que tiene dificultades, ¿cierto? Entonces, lo que pido es que tratemos de hacer simplemente lo que habría pasado, habría sido que habríamos visto esa indicación, se habría rechazado y habríamos pasado a la votación de la segunda, lo cual a mí me parecería, insisto, en la buena fe que habría tenido un mejor sentido político. Me dice el secretario que no tiene ningún problema con llegar a la sala. Tendría en la eventualidad de que el Ejecutivo le pusiera discusión inmediata, pero no. Sobre el punto. Diputada Giles. Ya, presidente, soy más clara. Hay 3 candidatos presidenciales, que son por lo demás los 3 candidatos, o 3 de los candidatos con mayores posibilidades de llegar a la presidencia de la República, sí que se han pronunciado a favor de esto. Por lo tanto, pudiera en un determinado periodo esto efectivamente tener urgencia imaginariamente, ¿ya?
Lo único que estoy diciendo es que me parece que cuando hago una petición, que el único objetivo que tiene es disponer una indicación que ni siquiera es mía, ¿ya? Como insumo democrático, digamos, facilitarlo para la sala, quizás sería bueno, es una sugerencia amistosa, que eso se tuviera en cuenta, nada más que eso. Perfecto. Igual es primer trámite, falta todo lo que le pueda sumar el Senado. Señor presidente, además se produce el efecto de la indicación número 2 que está digamos, en la segunda página, el diputado don Luis Sánchez, que también modifica el inciso tercero, pero digamos es algo que la indicación aprobada ya resolvió en que hace aplicar a la disposición del inciso segundo, tercero y cuarto artículo 61. Por lo tanto, digamos, no se somete a votación porque... Pero sí la de Leiva respecto a la sueldo público-privado. Pero la diputada Leiva incide en el inciso final y hay algunas que inciden en inciso anterior. Por ejemplo, ¿cuál votamos ahora entonces? El diputado Sánchez reemplaza en el inciso cuarto nuevo la palabra primero con la palabra segundo. O sea, claro. ¿Por qué? ¿Qué debiera decir? Porque, Segundo. claro, porque el inciso segundo es el que dice: el que haya desempeñado este cargo por el periodo completo asumirá inmediatamente y de pleno derecho la dignidad oficial de expresidente de la República. ¿Y qué es lo que hace el texto base? No se aplicará lo señalado en el inciso primero al que llegue a ocupar el cargo de presidente de la República por vacancia del mismo ni quien haya sido declarado culpable en juicio político seguido en su contra. Es claro que la intención fue privarlo de la dignidad, digamos, que corresponde a los expresidentes de la República, así que yo creo la indicación del diputado está muy correcta en el sentido de ¿La aprobamos por unanimidad? Habría que votar el Yo texto tengo la mera base. coherencia. Habría Sí. que votar esto, con eso. Sí, podríamos someter a votación, como bien lo dice Margarita, ¿El número 3? la 3 con el inciso cuarto. El inciso cuarto con la 3 por unanimidad, esa adecuación que propone el diputado Sánchez, ¿les parece? Una redacción del texto de la Constitución. Sí, claro. Aprobada por unanimidad la número 3 con abstención del diputado Leiva. Es súper fácil, se hace una referencia al primero del artículo 30 y eso no tiene nada que ver. Son chunguisos, en el fondo. Inciso Entonces propone inciso cambiar la palabra cuarto. primero con la palabra segundo en el texto. cuarto Mera coherencia. con Solo recibe abstenciones de indicación cinco En realidad eso Sánchez. podría ser aleatorio. Podría ser sin votación incluso. Vamos a la 4. No, lo que pasa es que se votó esto con esto. Sí, ya, pero que eso no se leyó eso. Era Mira, incluso, presidente. Ya está todo. Diputado Sánchez. Muchas gracias. A ver si el diputado Leiva porque quiere corregir su voto porque puede tener efectos bien complicados. Si es que no modificásemos la referencia primero por segundo, podría entenderse que quien llega a ocupar el cargo de presidente de la República por vacancia del mismo asume un cargo vitalicio como presidente de la República. Y no termina nunca su periodo. Ojo. Así que eso lo dejo como dato nomás, a ver si el diputado Leiva quiere dejar fijado en la historia de la ley que estuvo de acuerdo con una presidencia vitalicia. No, el caso del texto no lo... 801, ¿cierto? Voy a mirar. No, Lucho. Porque dice que no se aplicaría lo del inciso primero, y el inciso primero establece el término del periodo Sí. que asume... Vamos a la siguiente. Se abstuvo Leiva, Sí. que quieren los presidentes Y vitalicios. votaron a el resto favor votamos don Marcos y la por la Vaca, don democracia. Gustavo Benavente, don Gustavo no está. Porque la Constitución dice el que haya desempeñado este cargo por el periodo completo. Don Raúl Leiva se Completo. abstiene, Entonces, si él termina, el Lucho... don Andrés tiene que London a terminar el favor, periodo Benjamín a completo. favor, Luis Entonces, si Sánchez termina a por favor cualquier otra causa, y Jorge Diputado de la Vaca. Una consulta, porque lo que se está discutiendo es una indicación sobre el texto base acordado que todavía no votamos. Eso es lo que se acaba de votar. Votamos las Se dos votó cosas. conjunto los dos. Votamos no se aplicará ese párrafo más lo que con la dice con la Sánchez. indicación del diputado. Claro. Así es, eso votamos. Ahí se corrigió. Y yo Dice, con el voto- no se aplicará lo señalado en el inciso primero al que llegue a ocupar el cargo de presidente de la República por vacancia del mismo, ni quien haya declarado culpable en juicio político seguido Y Leiva en su lo contra. cachó eso justamente se abstuvo. Diputado solo Leiva. para aclarar, mire, Con micrófono. disculpe. Las hipótesis que plantea yo me abstuve, la hipótesis que plantea el diputado Sánchez sin perjuicio de su intención, que es en relación con aquellos que no hayan terminado su periodo por alguna razón, está resuelta por el inciso segundo de la Constitución, el que haya desempeñado este cargo por el periodo completo.
Por consiguiente, si es vacancia, si perdió, tiene alguna inelegibilidad sobreviniente, por eso no corresponde. ¿Queda claro? Presidente, tenemos hambre. Tengo Sí. que tomarme un remedio. Sigamos. Sigamos, presidente. Entonces tenemos aprobada, ¿cierto?, la indicación del diputado Sánchez junto con el inciso 4 del proyecto. Luego tenemos indicación del diputado Sánchez para agregar en el inciso 5, y aquí tenemos que viene a ser el final, sobre el cual también está la indicación del diputado don Raúl Leiva. Señor Sánchez agrega en el inciso 5 nuevo, después del punto seguido que viene después de la palabra dieta, que pasa a ser una coma, la siguiente frase, manteniendo en todo caso el fuero. Y queda así: el expresidente de la República que asuma alguna función remunerada con fondos públicos dejará en tanto la desempeño de percibir la dieta. Se exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter de la enseñanza superior o media y especial. Y se me olvidó poner esta cuestión, que el presidente de la República que asuma alguna función remunerada con fondos públicos dejará en tanto la desempeño de percibir la dieta, manteniendo en todo caso el fuero. Es para el presidente que asume otras funciones, que se le suspende la dieta, mantiene el fuero. Esa es la propuesta del diputado mantiene el Benavente. lenguaje del texto vigente. No, mío. Perdón, diputado Sánchez, y mantiene el lenguaje del texto vigente. Y además, sobre el mismo inciso, señor presidente, La 5. está la indicación del diputado don Raúl Leiva, que el inciso final dice el expresidente del texto base, el expresidente de la República que asuma alguna función remunerada con fondos públicos, y agrega, o privados, dejará en tanto la desempeño y percibir la dieta, etc. Eso, Claro. perdón, eso en el texto constitucional. No, al texto base del proyecto. Eso es que yo creo que no se ha entendido. Es que está en ambos porque Está se en ambos. replica. Está replicado tanto en el texto constitucional, inciso Claro. final, El diputado Leiva plantea que se le suspenda cuando tenga ingresos Así que- públicos o privados. Claro. presidente, Entendiendo el concepto de remuneración del Código del Trabajo, porque dice función remunerada, y el concepto de remuneración está desarrollado en el Código del Trabajo, entonces es un vínculo sobre No es una charla excepcional, no es una charla para que excepcional, quede en la para que historia quede de en la ley. ley, sino que efectivamente si yo tengo alguna remuneración con fondos privados, Permanente. para decir de manera continua, permanente, y también con fondos públicos, siempre exceptuando el tema Docente. docente. Perfecto. Votamos primero la del diputado Ilavaca. Sí, presidente. Lo único que busca la indicación del diputado Sánchez es mantener el actual texto vigente. Punto. Nada más. La Entonces, propuesta no elimina esa parte. Por eso es lo sí, que estamos proponiendo. exacto. No entiendo lo que están hablando. Lo que pasa es que tenemos una indicación, que lo único que elimina es la frase del texto actual de la Constitución, manteniendo en todo caso el fuero. La indicación de Sánchez es retornar el mantener el fuero, Porque el texto original. Porque la del Senado lo sacaba. no, Sí. el texto base. No, el texto base. Ah, el texto base es suyo, no del Senado. perdón. Exactamente, el fuero. No, por eso, tu indicación es mantener el texto base. Exacto, mantener el texto base. En votación, la indicación del diputado Sánchez para mantener el fuero. Ya, perfecto. ¿Deben la votar después? Después. Sí, porque tiene el fuero. Ya. No entiendo si estamos votando con la indicación. No, solamente la indicación de Sánchez que cuando te quitan la dieta por tener otro Sin sueldo, embargo, mantienes el ya, fuero. pero no Eso. estamos votando con el ¿Con el texto base? el texto base, no, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Vamos a hacer una... Sí, sí. Pero por eso, podemos votar la indicación mía integrada dentro del texto de... No es lo mismo, Pero es lo mismo que está vigente. lo que hay. No, eso es lo que le digo que no corresponde. Secretario, Hacemos todo. ¿cuál de las dos opciones? El texto base que es de la diputada Giles con la indicación o rechazamos lo que viene de la diputada Giles para quedarnos con el al texto revés. actual. yo lo que haría, Ese- presidente, si usted me permite, Rechazaría esas indicaciones que no tienen objeto, no cumplen ningún objeto porque se plantea en la Constitución, y solo podría aprobar la indicación mía, que es al texto constitucional actualmente vigente, que incorpora fondos privados. Si la comisión se lo decide, se puede. Claro. Pero es que el fuero lo está dejando fuera.
Presidente, yo tomo la idea que usted plantea originalmente, votemos el texto base acordado por la comisión más la indicación del diputado Sánchez, rechazamos eso y queda el texto vigente. Si la indicación del diputado Sánchez es mantengan el texto vigente. Eso es lo que estoy diciendo. Ya, en votación entonces el texto base desde expresidente para adelante. ¿Por una línea? Texto base, Columna del medio, segundo párrafo. o sea, estamos votando el texto base, no la indicación del... No. Perfecto. Con la indicación. Gracias. Texto base con la indicación del diputado. Sin Para la... rechazarlo, para que quede con fuero como usted quiere, pero solo que no en ese texto, Logramos sino... el mismo efecto. El que mismo el otro. efecto. Correcto. En votación para rechazarlo. Ya, ¿Hubiera presentado una indicación? En votación. partamos entonces de Que podría haberse aprobado don Gustavo Benavente, a favor de rechazar don... en Estamos contra. rechazando. Ya, don... En contra. Ya, perfecto. Don Marcos Silavaca, en contra también de el texto base con la indicación. Diputado doña Pamela Giles, A favor. a favor. Diputado don Raúl Leiva, en contra del texto base con la indicación. Don Andrés Longton, contra. Doña Javiera Morales, en contra. Don Luis Sánchez, Al final, por favor. al final. Don Diputado Sánchez. Diputado Sánchez. diputado Leonardo Soto también. Allí vosotros. Don En Leonardo. contra, por favor. En contra, don Leonardo Soto. Tenemos pendiente a... antes En contra. El presidente también está en contra. Don Luis Sánchez. En contra. En contra también. Entonces, tenemos uno a favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en contra. 0 abstención. Entonces rechazado y queda con fuero como estaba antes en el texto original de la Constitución. Y ahora habría que votar la del diputado Leiva, que dice que cuando tenga remuneración de fondos privados, No están se le comparados. suspenda el pago de la dieta. ¿La puede leer, No, presidente? lo tiene ahí. La tiene acá la Secretaría para leerla. Inciso final. En el inciso final del artículo, del artículo vigente de la Constitución, que es el artículo 30, lo voy a leer acá, dice en la segunda página, en la columna de la izquierda, dice: el expresidente de la República que asuma alguna función remunerada con fondos públicos dejará en tanto la desempeñe de presidir la dieta, manteniendo en todo caso el fuero. Entonces, lo que agrega la propuesta del diputado don Raúl Leiva es: el expresidente de la República que asuma alguna función remunerada con fondos públicos y agrega o privados, dejarán tanto la desempeño de presidir la dieta, manteniendo en todo caso el fuero. Y después sigue lo que resta del inciso. Y hemos dicho que por función remunerada se entiende un trabajo permanente en los términos del Código del Trabajo. En votación. Bien. O privados. Don Gustavo Benavente, indicación del diputado, indicación del diputado señor Leiva que incide en el inciso final del artículo. A favor. A favor, don Gustavo Leiva. Tenemos don Marcos Silavaca, a favor. Doña Pamela Giles, En contra. en contra. Don Raúl Leiva, Entiendo que parece que hay algunos diputados que quieren que la dieta sea compatible con un contrato privado, porque votan en contra. No se entiende, no es coherente. Yo voto a favor, presidente. a favor. Don Andrés Longton, A favor. a favor. Doña Javiera Morales, a favor. Don Luis Sánchez, A favor. a favor. Don Leonardo Soto, a favor. Señor presidente, A favor. a favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 0. 8, 1, 0. ¿Terminó? Sí, Diputado 8, 1, Leiva. 0. Sí, solo dejar presente que la indicación Votó- propuesta, votó a favor. concepto de remuneración, y quienes votamos a favor, estamos en contra de que un expresidente reciba una dieta cuando tiene un contrato de trabajo con una empresa privada. Quienes votaron en contra de la indicación es quien estima que es pertinente y procedente que un expresidente de la República que reciba dieta, además reciba o pueda suscribir un contrato de trabajo y recibir una remuneración con fondos privados. Al mismo tiempo. Claro, solo dejar eso me parece. Privado, ¿con fondos públicos o privados? No, pues algo- Exceptuando los docentes. Claro, sí. Solo para hacer... Secretario, ¿qué más habría que votar? Bien. Perdón, ¿no está aceptado lo ausente en la indicación? Está aceptado. En la Constitución. Sí. El ¿Y en texto la base. indicación también?
Tenemos una indicación pendiente, señor presidente. Perdón. Tenemos una indicación pendiente del diputado Gustavo Benavente, Está interesante. que va a agrega en el inciso final del texto constitucional, luego del punto aparte que pasaría a ser punto seguido de la siguiente oración. Tampoco percibirá la dieta mientras sea candidato a cargos de elección popular. Entonces queda el expresidente de la República que asuma alguna función remunerada con fondos públicos o privados, según el cambio que pusimos, dejará en tanto la desempeña y percibir la dieta, manteniendo en todo caso el fuero, se exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter de la enseñanza superior, media y especial. Presidente, no estoy pudiendo escucharse. Y tampoco... ¿Puede repetir, por favor? Por supuesto. ¿Cómo queda? La propuesta del diputado Gustavo Benavente es agregar al final, como última oración del inciso final, tampoco percibirá la dieta mientras sea candidato a cargos de elección popular. La agrega como otra situación en la que no perciben dieta. Porque la norma vigente dice el expresidente de la República que asuma alguna función remunerada con fondos públicos, dejará tanto la desempeña y percibir la dieta, bueno, teniendo presente que agregamos privados también, manteniendo en todo caso el fuero, y aquí se agrega por el diputado Benavente que tampoco percibirá la dieta mientras sea candidato a cargos de elección. O sea, un expresidente que está recibiendo la dieta de expresidente se presenta a concejal, alcalde, gobernador, diputado, senador, core o presidente, y en ese periodo de campaña de casi 3 meses no recibiría la dieta porque está en campaña. El presidente, esto no incluye a los Es solo para el diputados. presidente, no. Ah, porque debería ser para los diputados. Sí, Sería bueno. Súper bueno. Es lo que ha propuesto. Sí. Por unanimidad, presidente. Pero que no recibamos dieta, presidente. Bajémosla. Usted ya la bajó una vez. Bajémosla al doble. Los alcaldes no. Votemos. Ya, perfecto. Indicación diputado Benavente, que es la oración al inciso final. Don Gustavo Benavente, por favor. Su indicación a favor. Su propia indicación. Don Marcos Silavaca, a favor. Doña Pamela Giles. Quiero suscribir la indicación, don Patricio, Ya, la vamos a agregar. y la voto a favor. A favor también. Don Raúl Leiva, ¿A favor? a favor. Don Andrés Longton, También la suscribo y voto a favor. y a favor. Doña Javiera Morales, a favor. Don Luis Sánchez, No está. no. Don Leonardo Soto, a favor, señor presidente. A favor. A favor. 1, 2, 3, 4, Aprobada. 6, 7, En campaña no hay dieta. 8. Aprobada indicación del diputado Benavente. Con eso terminamos la... ¿Hay alguna más? Ya. Sí. Queríamos proponer diputado informante. Según el orden alfabético corresponde el diputado Leiva, pero Sí. A ver, según nuestros registros, le correspondería al diputado doña Pamela Giles, pero sé que Pamela Giles le corresponde. Son muy tímidas, no por le favor. gusta. ¿no le gusta informar? Pero que informe por decisión de la comisión. Sí, güey. No, pasamos al Le correspondería, siguiente. por tanto, don Raúl Leiva. Después de J viene L, que es Raúl Leiva. Sí, puede pasar la Pamela porque no Para el final queda usted. Es que, ¿cuál es el punto? Porque si tiene orden alfabético. M. Por favor, me gustaría ser tratada como la diputada Pamela Giles. Así es. Yo dije otra cosa. Dijiste Giles. No. No. Diputada Morales, tiene el honor usted de informar este proyecto. Pamela, lo dije con cariño. Se va a ver en sala el sábado a las 7 am. Ya, ¿quién queda entonces, diputado? Morales. Doña Javiera. Perfecto. Ya. ¿Quedan solo 2 artículos de RPA? Sí, queda muy poquito. Vamos a terminar el RPA, que son 2 votaciones muy cortas, y despachamos la sesión. Yo no lo tengo acá. Vamos a repartir. Por favor. Ahí están recibiendo el comparado de RPA. Responsabilidad penal adolescente. ¿Se acuerdan en qué página vamos? Sí, vamos a ver. Diputado. Nos va quedando esta de la diputada doña Javiera Morales.
la página 18. Vamos a la página 18 del comparado, por favor. Una indicación de la diputada Javiera Morales, que es la número 7. Y dos del diputado Longton al final. Diputada Morales, si quiere le ofrezco la palabra para hablar de esta indicación. Muy breve, presidente, por favor ponga orden. Gracias. Esta es una indicación que solo busca que quede más claro el artículo 55 ter. No se entendía cuál era la solicitud o de quién era la solicitud que se debía acoger. Acá la idea de la indicación que quede claro que a solicitud de una víctima el tribunal tiene que oír a esa parte antes de modificar las medidas cautelares. Eso es todo. Diputado Longton, le ofrezco la palabra sobre la indicación. Página 18. Sí, pero... Sí, gracias, presidente. Sí, a ver, yo comparto el fondo de la propuesta de la diputada Morales, que va en la misma línea de lo que aprobamos en el primer trámite. Entonces quisiera saber, en el fondo, cuál es cuál es el cambio que reviste en relación al 51 ter que incorporamos en el primer trámite. Ofrezco la palabra al Ejecutivo. Muchas gracias, presidente. Hay una diferencia. El texto aprobado en el primer trámite generaba el problema de que eventualmente el juez se había obligado siempre a considerar los intereses de la víctima, con lo cual estaba obligado a citarla. Y muchas veces las propias víctimas, para evitar un efecto de victimización, no solo no van, pueden mandarla a traer en términos coactivos, y muchas veces además quieren evitar un efecto de victimización secundaria, no quieren ya saber del caso. Y eso fue lo que para nosotros motivó el solicitar en primer lugar, en el primer trámite, que se rechazara la modificación, la preocupación por la víctima, y en segundo lugar que se modificara en los términos que viene la diputada Morales. Así que estamos muy de acuerdo porque corrige el problema que... ¿Y la de la diputada Morales cómo operaría entonces? A solicitud de la víctima es citada. A solicitud de la víctima. Si la víctima tiene interés, perfectamente puede ir y el juez está obligado a escuchar. Diputado Longton. Muy breve para que votemos. Aprobado el primer trámite buscaba exactamente lo mismo, pero si hay problemas de interpretación respecto a cómo estaba planteado, y no tengo problema en corregirla a través de la indicación de la diputada Morales, porque nosotros decíamos al final, cuando así lo exigiere sobre esta misma materia, obviamente nosotros lo pusimos pensando en la víctima, ¿no? Pero si queda más claro así con... En votación la de la diputada Morales, entonces, por unanimidad, ¿les parece? Ya. Diputado Ilavaca, ¿algún cambio? Diputado Ilavaca. Sí, presidente, yo comparto la posición de la indicación, pero creo que falta algo para obligar al tribunal efectivamente a oír a la víctima, porque porque lo que sucede es que dice que a solicitud de la víctima es por iniciativa de la víctima. ¿Qué pasa si es que no existe ningún antecedente y la víctima no se da por enterada? Tendría que existir algún tipo de invitación a la víctima a pronunciarse, algo por el estilo. Le damos la palabra al Ejecutivo. Muchas gracias. Es razonable la preocupación del diputado Ilavaca, pero está resuelta. Desde el texto original de la 20.084 es obligación citar a la víctima. No es obligación que comparezca ni atender como variable o como factor a los intereses de ella a la hora de resolver una sustitución o remisión de condena. De modo tal que la citación es obligatoria. Y en la ley 21.527 se perfeccionó esa regla, precisamente radicando un domicilio específico y favoreciendo la idea de que si el caso está judicializado, el tribunal deba mantener un domicilio activo de parte de la víctima para poder cumplir con esta obligación, y si no está judicializado, la obligación recaiga sobre el fiscal. Entonces, la norma existe, se perfeccionó recientemente con la ley 21.527 y resuelve el problema que a usted le preocupa. Perfecto. Muchas gracias. ¿Qué sigue, secretario? Hay dos del diputado Longton al final. ¿Tú vas a retirar alguna? ¿No? Ah. Sería la 8 del diputado Andrés Longton. Benavente, Ilavaca, Leiva, Longton, Morales. Para incorporar el siguiente artículo tercero nuevo, agréguese en la circunstancia sexta del artículo 11 del Código Penal
inmediatamente después del punto y aparte, que pasa a ser punto seguido, lo siguiente. No podrá estimarse irreprochable la conducta anterior del delincuente que haya sido condenado previamente de conformidad con el régimen de responsabilidad penal adolescente previsto en la ley 20.084. Nosotros tenemos una ley respecto de que después de 15 años uno puede pedir al registro civil borrar los antecedentes. Sí. Claro, pero eso no choca con esto. Diputado Longton. Presidente, creo que se entiende por sí sola, pero lo que hoy día ocurre es que en el sistema de responsabilidad penal adolescente, cuando tú cumples la mayoría de edad, independientemente de la cantidad de delitos que cometiste cuando eras menor de edad, tus papeles se limpian, es decir, como si nunca hubieras cometido un delito antes. Y eso claramente que influye al momento de que cuando es mayor de edad comete nuevos delitos, porque siempre se le trata como primerizo. Y el primerizo siempre tiene una más baja pena porque tiene una atenuante calificada como la irreprochable conducta anterior. Y teniendo la consideración actual de nuestro país, donde tenemos delincuentes prolíficos menores de edad, que cometen 20, 30 o más delitos cuando cumplen 18 años, porque la edad donde más se cometen delitos es entre los 14 y 17, particularmente entre 16 y 17, por lo tanto es poco entendible, presidente, de que alguien que cometió tantos delitos, cuando cumpla 18 años y cometa su nuevo delito, el sistema lo trate como un primerizo. Eso francamente no tiene asidero desde el punto de vista de que alguien que tiene un comportamiento delictual habitual, el sistema lo premie, como si no hubiera cometido ningún delito con anterioridad. Y por lo tanto eso lo que provoca, presidente, es que hay un beneficio al delincuente por el solo hecho de cumplir la mayoría de edad. Y eso claramente que genera impunidad sin ninguna duda, y también revela de que el sistema no castiga lo suficientemente lo suficientemente contundente desde el punto de vista de la pena a quien vuelva a cometer delitos después de cumplida la mayoría de edad, y eso obviamente que hay que corregirlo, presidente, considerando que tenemos delincuentes con una carrera larga delictual y que la continúan después de los 18 años. Muchas gracias, diputado Longton. En votación, el Ejecutivo, por favor. Sí. Sobre la fundamentación, dos prevenciones, una sobre la fundamentación y otra sobre el contenido. Sobre la fundamentación, la regla no aplica a casos de habitualidad. Puede tratarse de un hurto simple, de un Super 8 en un supermercado, y la regla aplica igual. O sea, no estamos hablando de una regla que efectivamente se haga cargo de los delincuentes permanentes, persistentes, etcétera, sino que se aplica a cualquiera. Y lo segundo es que pero eso tiene que ver, claro, entre el texto y la fundamentación, que no son coincidentes. Y en relación al fondo, la verdad es que el Ministerio siempre ha tratado de adecuar su interpretación a los compromisos internacionales asumidos. En el Corpus Juris de Derechos de Infancia, que de acuerdo a la Corte Interamericana forma parte de los instrumentos internacionales de los cuales es competente la Corte y por lo cual eventualmente habría responsabilidad internacional del Estado de Chile, se consideran las reglas de Beijing, que tienen rango constitucional acorde al quinto inciso segundo por esto, y que señala en el artículo 21.2: los registros de menores delincuentes no se utilizarán en procesos de adultos relativos a casos subsiguientes a los que esté implicado el mismo delincuente. Es decir, hay un límite en este caso. Uno podría entrar a ver el fundamento, pero lo que tiene que resolver la Comisión a estos efectos es si no respeta ese compromiso internacional o si lo respeta. En el caso de la posición del Ministerio, por lo que señalé antes, más bien no vemos razón alguna en este caso en particular como va a saltarse un compromiso internacional. Diputado Leiva. Sí, presidente, mire, las prácticas de Beijing están incorporadas en nuestra legislación, y porque así lo dispone el artículo número 2, inciso segundo de la ley 20.084. Y al ser prácticas que están incorporadas dentro de los derechos de la niñez, son obligatorias para nuestro Estado. Sin perjuicio de eso, yo voté a favor, y lo quiero dejar en claro, respecto de un catastro de delitos cuando aplicábamos la internación provisoria máxima para mayores de 16, yo voté a favor para que fuera en caso de ciertos delitos. Y esa modificación que hicimos al artículo 21, claro. Entonces, uno podría entender esta norma, sin perjuicio del fondo constitucional, respecto de delitos los más gravosos que establecía el propio catálogo que nosotros aprobamos y que fue una indicación del diputado Longton, en caso de violación, de homicidio, de secuestro. Pero en este caso, al no existir distinción de ninguna especie, un hurto simple, por ejemplo, cuando tuviera 14 años de edad, podría irrogar a ese adulto el no tener irreprochable conducta anterior si comete un delito a los 18 años, 19 años. Entonces, no es consistente con esa
indicación que yo aprobé. Si fuera el catastro o el catálogo de delitos de los más gravosos que establece el Código Penal, podría verlo sin perjuicio que está pendiente el tema de constitucionalidad. Por eso yo, respecto a esta indicación, voy a votarla en contra. Gracias, diputado, pero no es injusto con el que sí tiene irreprochable conducta anterior, porque al final usted dice un hurto simple, pero ese joven, antes de cumplir los 18, puede haber cometido 21 hurtos simples. Puede tener un tremendo historial, entonces, ¿no será bueno que el juez tenga eso a la vista cuando lo condena? Que al menos lo tenga como dato. Que está frente a una persona que estuvo... Es que esos antecedentes los puede... que 21 veces hizo un hurto menor. O ahí es un caso grave, pues, pero yo digo de los delitos menores. ¿Pidió la palabra? Me parece que también hay que resguardar que sea justo para el que de verdad tiene irreprochable conducta anterior, que no cometió delito de los 0 a los 18 años. Diputado Soto. Sí, presidente, en el mismo sentido que plantea el diputado Leiva, a nivel mundial, internacional, todo lo que tiene que ver con la responsabilidad penal adolescente tiene varios principios que son distintos a la penalidad y el castigo de los adultos. La etapa de adolescencia es una etapa transitoria, como todos saben, todos la pasaron ya, y hicimos muchas cosas que después como adultos evidentemente no las continuamos. La etapa en que uno más aprende de los errores, yo digo a nivel cotidiano, normales, lícitos, es la adolescencia. Y también los menores que tienen conductas delictivas, lo mismo. Que alguien cometa un delito a los 16 años, a los 15 años, es grave, pero todo el sistema va y ronda y entrega un conjunto de herramientas para impedir de que esa carrera delictiva la continúe como adulto. Y evidentemente, si los delitos que puede haber cometido en esa etapa lo van a acompañar el resto de su vida, privándolo de, si cometiera otro delito, de la irreprochable conducta anterior, evidentemente va a estigmatizar a los adultos y le va a hacer pagar toda su vida por los errores de juventud. En nuestro sistema y la mayoría de los tratados internacionales que ha suscrito Chile buscan que si comete otro delito, evidentemente tiene que responder por aquello, pero por las condiciones que son concomitantes cuando se produce el delito. Es decir, si hay agravantes, calificantes, etcétera. Pero no que arrastre los problemas delictuales que tuvo en juventud, que precisamente son los que se tratan de evitar que continúen en la etapa de adulto. Sí, gracias, diputado. Claro, el diputado Soto dice que es injusto que lo acompañe por toda la vida lo que hizo, pero solo lo acompaña si es que comete otro delito, pues. Ahí se lo van a sacar a relucir. Diputado Longton. Gracias, presidente. Sí, es como una licencia para volver a delinquir, ¿no? El sistema te da la oportunidad para delinquir nuevamente cuando cumplas 18 años, y eso claramente que no tiene ningún sentido. Ahora, presidente, yo quiero primero dos cosas. Las reglas de Beijing. Cuando uno ve el artículo 21.2 de las reglas, dice: las reglas prohíben la utilización de registros de menores delincuentes en casos subsiguientes de lo que está implicado el sujeto. Y después dice, dice, por ende no procede incorporar la huella genética de un menor en el registro de condenados. Ojo que habla del registro de condenados. Hay que distinguir, porque una cosa es el registro de condenados y otra cosa es la regla de la irreprochable conducta anterior. Son dos cosas totalmente distintas. Nosotros no estamos tocando el registro de condenados, estamos diciendo que la irreprochable conducta anterior, que son circunstancias atenuantes, deberán considerarse, no deberán considerarse para efectos de cuando cumplen la mayoría de edad. Y dicho eso, presidente, por lo tanto, en ese caso no aplicaría el tratado, o por lo menos sería absolutamente discutible. Y por otro lado, presidente, yo me abro la posibilidad que señaló por su intermedio el diputado Leiva de para suscitar un acuerdo de incorporarlo a los delitos graves del catálogo que ya aprobamos a propósito de este proyecto. Es decir, al menos incorporarlo a los delitos más graves respecto a la irreprochable conducta anterior, para efectos de que cuando hay un asesinato, un secuestro, eso obviamente que no se limpien los papeles cuando cumplas la mayoría de edad. Eso, gracias. Fue una buena solución, si alguien la quiere ver con la Secretaría. Diputado Longton, ¿está traduciendo en forma simultánea lo de Beijing? Diputado Vilavaca. Sí, presidente. Creo que la propuesta que usted desarrolla
efectivamente, por lo menos a mí me daría mayor tranquilidad, porque tal cual hoy día, entendiendo la lógica de la indicación, en orden a no estimar la irreprochable conducta anterior como atenuante, tal cual hoy día se encuentra redactada la indicación del diputado Longton, es absolutamente extensiva y se podría caer en los casos que nos han señalado aquí ya de manera seguida por varios parlamentarios. Si es que esta indicación al final solamente recogiere los delitos de la gravedad que hemos ya votado y en mi caso particular a favor, yo también estaría disponible para suscribirla y firmarla. Sí, pero quiero, Andrés, igual quiero hacer una precisión, porque entiendo que, claro, como es una fundamentación nueva, las reglas de Beijing no dicen relación única y exclusivamente con registro de ADN, lo que seguramente, escúchame, no, con información biométrica. El 21.2 dice, los registros de menores delincuentes no se utilizarán en procesos de adultos relativos a casos subsiguientes en los que aparezca implicado el mismo delincuente. Nada más. Lo que pasa es que seguramente el texto que se leyó, Andrés, es respecto a una sentencia de la Corte Suprema respecto a la aplicación del ADN. Entonces, no es la regla de Beijing. Lo que se leyó, Andrés, entiendo que el asesor lo plantea y está bien, es respecto de una sentencia que establece la Corte Suprema respecto de, por ende, no procede a incorporar la huella genética de un menor en el registro condenado, jurisprudencia de la excelentísima Corte Suprema. Es una sentencia de la Corte Suprema, no la norma de Beijing. La norma de Beijing no dice relación con ADN, sino que aplica la norma de ADN que está establecida en la Ley 19.970 en función de la 20.084. Entonces, la norma de Beijing dice registro de condenado nada más, no de huellas genéticas. Lo que hace es una sentencia a aplicar. Para tirar la adecuación, diputado? Pero sí comparto que efectivamente es un problema de fondo complejo porque no dice relación solo con el ADN. Damos la palabra al Ejecutivo. Gracias, presidente. Tal como señalaba el diputado Leiva, efectivamente el 21.2 tiene solo un párrafo que es el que le di lectura, digamos, no tiene nada más. Desconozco de dónde viene el resto y probablemente tiene razón el diputado Leiva que proviene de una sentencia que es lo que se utilizó como fuente. En segundo lugar, la expresión registro de condenados se ocupa en términos amplios, estamos hablando de un instrumento internacional que aplica a todos los países. En nuestro caso responde al prontuario. Y en el prontuario efectivamente están estos antecedentes que sirven para múltiples efectos. Uno de esos efectos, desde interpretaciones más o menos del año 30, es valorar la irreprochable conducta anterior, que hoy día equivale a tener o no tener condena. Antes era valorada en términos mucho más amplios. De modo tal que no veo ninguna diferencia en relación a lo que yo sostuve en la primera intervención. Y lo segundo, da lo mismo a qué delito se aplique. La regla es única, no se pueden valorar y por ende es irrelevante la gravedad de los delitos, la regla inconstitucional de nuestro juicio. Mire, una pregunta más bien de fondo, que yo creo que puede ser un debate mayor en orden a cómo se acredita la irreprochable conducta anterior, que es un tema bien discutido en doctrina, como atenuante. ¿Cómo lo acredito? No solo eso, sino que son varios los factores que puede ponderar un magistrado. Un magistrado también puede ponderar otro tipo de elementos en su comportamiento. Ese es un tema que se discute en jurisprudencia. Claro, ¿te fijas? Es un tema que se discute en jurisprudencia. Pero sí, lo que se me fue un poco la idea, pero sí es un problema, pero sí respecto a cierto tipo de delitos, porque lo planteábamos recién. El principio general de derecho, al igual, yo no soy experto en materia de menores, pero es igual que el Código del Trabajo, tiene un principio por alrededor del Código del Trabajo, aquí hay un principio pro menor que infunde y que ilustra toda la interpretación que uno puede tener. Entonces, la otra pregunta que quería plantear, si el Ejecutivo puede contestar, esta norma incorporada en nuestra legislación, conforme el inciso segundo del artículo segundo de la 20.084, tiene solo rango legal, más no constitucional. Entonces, esa es otra discusión que también se abre. Si los tratados internacionales ratificados por Chile, incorporados como estas buenas prácticas, tienen rango constitucional o tienen rango legal. Porque eventualmente yo podría modificar esta norma al estar incorporada con rango legal y no constitucional. Eso sí, prevengo esas dos cosas que aquí el experto me podrá aclarar, que de aplicar una norma, que lo puedo evaluar, es solo respecto al catálogo de delitos que aprobamos en el artículo 21 y solo para mayores de 16 años, no los menores de 16 años.
Lo que pasa es que yo estoy pensando en el caso de Curacaví hace pocos días, que vuelven por segunda vez a la casa de una víctima, lo atropellan. Pero sin condenado. Pero dos tenían menores de edad, po. Dos del grupo. Pero es... Cuando delinca de nuevo, yo quiero que el juez sepa que es el mismo que arrolló al señor en Curacaví. Pero lo puede saber siempre. Considerarlo, digo, Claro, no solo saberlo, sí. considerarlo. Por cierto, yo coincido con usted, presidente. Está bien que lo considere. Claro, que haya registro. Uno podría incluso llegar más allá y decir que es un delito único, digamos, que hay una continuidad de delitos. Pero sí, la norma que se plantea, por eso planteo yo, respecto a un secuestro, de un homicidio, de una violación, por ejemplo, de un menor que cumple años el 2 de enero y comete el delito el 1 de enero, es casi un mayor de edad. Yo en esos casos me abriría a discutirlo en el catálogo de delitos 21 y solo para mayores de 16 años. Porque si un menor de edad, y eso para que me aclare aquí el experto, si un menor de edad comete este delito, un delito grave, ya modificamos la norma que va a tener una internación provisoria máxima de 10. Pregunta al Ejecutivo, ¿cómo borro los antecedentes penales? ¿Cuándo y cómo? Por ejemplo, en un delito de homicidio o secuestro, un menor de 16 años lo comete y le sale una condena, que el máximo es 10, nunca es 10, puede ser 5. ¿Cuándo y cómo se borran esos antecedentes? También es importante saberlo. Diputado Benavente y después el Ejecutivo. Gracias, presidente. Presidente, yo he entendido que el diputado Lonton va a reformular su indicación para ciertos delitos, el catálogo que ya habíamos señalado con anterioridad. Yo voy a aprobar la indicación. En primer lugar, además, no tengo tan claro que los tratados internacionales tengan rango constitucional. A mi juicio tienen rango legal. Se nos enseñó la teoría del ordenamiento jurídico de Kelsen, incluso que era la norma fundamental, y luego venía ley y tratados internacionales, ¿no es cierto? Así que la pirámide. Y en segundo lugar, presidente, más allá de que se mencione, es cierto, existe el principio de indubio pro reo, pero nosotros tenemos que hoy día legislar de acuerdo a lo que estamos viviendo en el país, en que vemos menores de edad que causan graves delitos, y es importante que el juez tenga conocimiento, que sea cuando lleguen a la adultez y sigan cometiendo los delitos, tenga conocimiento que participaron en delitos muy graves. Y yo creo que es necesaria esta disposición. El indubio pro reo, dejémoselo a la Defensoría Penal Pública que lo invoque. Pero nosotros no podemos legislar pensando en que vamos a ser abogados de una de las dos partes. Porque el indubio pro reo es un principio que se aplica, se puede aplicar como no se puede aplicar, solo en la medida que se invoque, solo en la medida que alguien lo invoque. Así es que nosotros no somos de tal manera, no, lo tiene que invocar una de las partes. Así es que en ese sentido, presidente, no puede ser una manera de inhibir nuestro actuar respecto a las necesidades actuales que tiene nuestro país. Benavente. Diputado Leiva en su 12ª intervención. Sí, pero lo que plantea Benavente, por su intermedio, el diputado Benavente por su intermedio, es desconocer la legislación que nosotros también hemos aplicado. ¿Te fijas? No solo, sino que la 20.084. Está la norma efectivamente inserto. Ahora, si se quiere modificar, discutámoslo. Pero aquí no se discute el interés superior del niño, la responsabilidad, la reinserción y toda esa materia. Entonces, si efectivamente no se quiere aplicar un principio que, a mi juicio, procede de oficio, cuando usted me dice que usted no es defensor, es que elimínelo del texto legal, no hay ningún problema, eliminémoslo de la Constitución, discutámoslo. Pero nosotros no podemos esos principios soslayarlos en función de modificar otras normas legales, presidente. Le damos la palabra al Ejecutivo y votamos. Y usted ya la tiene reformulada, ¿cierto? Ya. Le damos la palabra al Ejecutivo y luego votamos. Primero las consultas, presidente. O sea, las tres consultas en el fondo. Sobre la eliminación de antecedentes, acorde a la reglamentación actual, si se trata de una condena superior a 3 años, es decir, el homicidio probablemente va a ser superior, una vez que ha ejecutado totalmente la condena, tiene que hacer el trámite de inscripción en el antiguo patronato, quedar sometido a un periodo de vigilancia de 3 años adicionales, donde se corrobora que efectivamente hay un proceso de reinserción, y luego ello recién lo puede eliminar solo para efectos públicos, es decir, privados. Para los efectos públicos, inscribirse a la Fuerza Armada, etcétera, etcétera, se mantiene la anotación
en general. Así opera hoy día. Si una condena inferior a 3 años, tiene derecho a solicitar someterse a esa evaluación desde el momento que termina de cumplir totalmente su condena. Y por ende, normalmente reiterante intermedio, cuando se trata de una condena muy larga, las personas no esperan a terminar los 10 años para volver a delinquir. La mayoría de las veces delinquen entre medio, claro, quedan fuera completamente de estas opciones. Con respecto al prorreo, al diputado Benavente por su intermedio, presidente, normalmente el principio indubio y prorreo es asimilado a un criterio de la defensa que por razones de representación tiene que tratar de obtener la interpretación más favorable al imputado. Pero normalmente cuando se cita tiene que ver con una cuestión distinta. Ante la duda, prorreo. Y eso no se aplica a problemas interpretativos, se aplica a falta de prueba. Si yo no tengo prueba suficiente para condenar, el juez tiene que absolver. Ese es el rango del indubio prorreo. Y sobre el rango constitucional, efectivamente fue aprobado en el artículo 2º, inciso 2º, la referencia al corpus iuris, pero la verdad es que desde el año 2012, que se produjo la primera sentencia en esta materia, donde se debatió lo mismo, la Corte Suprema ha acudido al artículo 5º, inciso 2º de la Constitución, que dice específicamente, y eso está en todos los fallos, yo creo que incluso en el que leyó el diputado Longton, el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber del órgano del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados en la propia Constitución, como en los tratados internacionales ratificados por Chile, que se encuentran vigentes, que es el caso. Sobre esa base, nuestra Corte Suprema ha entendido que este tipo de interpretaciones son inconstitucionales de manera permanente, prácticamente desde la vigencia de la ley. Y a mayor abundamiento, presidente, debatido algo similar en un caso de Uruguay, en un caso de Paraguay, en la Corte Interamericana en la década de los 2000, al inicio de la década de los 2000. La Comisión Interamericana emitió una opinión consultiva el año 2002 ratificando que en su interpretación y de la Corte los 4 instrumentos básicos que incluyen el corpus iuris de derechos de infancia, incluyendo las reglas de Beijing, forman parte del artículo 18 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y eso quiere decir que si uno no respeta Beijing, para la Corte Interamericana estamos infringiendo el pacto americano de derechos civiles, con lo cual o por por el pacto de San José o directamente por el 5º inciso 2º entra. Entonces esa es la base por la cual hemos sostenido la opinión señalada, y da lo mismo la gravedad del delito. Diputado Longton, ya se nos va la hora. Gracias. Entendiendo que el gobierno persistentemente ha tenido una actitud obstruccionista y en contra de este proyecto de manera bien contundente y bien sorprendente considerando la realidad que vive el país. Y además con el ánimo de llegar a un acuerdo. Vemos que se imposibilita eso ante la posición constante de este gobierno representado por los asesores. Y en ese sentido, presidente, yo quiero también expresar otra situación que tiene que ver con las reglas de Beijing que el gobierno ha defendido tan fuertemente. No todas las legislaciones del mundo tienen la irreprochable conducta anterior. Es más, en Chile, la irreprochable conducta anterior en la modificación del nuevo Código Penal iba a quedar fuera. Porque la irreprochable conducta anterior tiene que ver con poner un estándar superior al comportamiento de una persona. Es decir, una persona se nace con la irreprochable conducta anterior, por lo tanto no debería ser. Es como que te dan una licencia, un premio por no haber delinquido nunca, ¿no? Cuando el ser humano no debería delinquir. Por lo tanto, uno también podría interpretar de que esto es un beneficio porque es una circunstancia atenuante. Por lo tanto, lo que nosotros estamos diciendo es, más que considerar o no los registros de las condenas anteriores, es de que se le va a tratar como una persona que ha cometido el delito por primera vez, pero sí la circunstancia atenuante. Entonces la circunstancia atenuante no es el considerar los registros de condena anteriores, es decir, que hay una regla que no se va a aplicar en nuestra legislación que probablemente tampoco está en otras legislaciones. Por lo tanto, si uno extrapola a otras legislaciones, diría, pero si no hay una circunstancia atenuante en otras legislaciones, ¿estará incumpliendo el Tratado de Beijing? No, pues no está incumpliendo el Tratado de Beijing. Lo que le estamos diciendo es que al adolescente que cumple mayoría de edad, se le va a aplicar la pena según lo establecido en la legislación, ni más ni menos. Es decir, no va a tener un tratamiento más benigno, pero eso es producto de que nosotros tenemos alguna regla especial con el irreprochable conducta anterior. Por lo tanto, es algo sujeto a discusión, presidente, a eso quiero ir, y que claramente que en la forma que lo hemos planteado respecto a las excepciones, además lo establecemos para un catálogo acotado de delitos que son los delitos más graves de nuestra legislación. ¿Cómo le explicamos a una familia, presidente, que perdió un hijo asesinado por un menor de edad a los 17 años, cuando comete otro delito a los 18 años,
que ese joven se le va a tratar como un primerizo y va a recuperar la libertad a los pocos meses? Esa es la respuesta que tenemos que dar a la ciudadanía, presidente, y que lamentablemente hoy día no estamos dando el ancho a propósito de esta postura del gobierno, que es francamente Tratemos de votar incomprensible. porque queda solo una, pero diputado Vilavaca pidió la palabra. Pero es que... Sobre reglamento, presidente, atribuir una intención distinta a la función propia del gobierno y catalogarlo de obstruccionista es algo absolutamente inconducente. Yo le pido al diputado Longton, que tiene el legítimo derecho a contraargumentar, y es su posición, pero tratar a un gobierno de obstruccionista en un proyecto de ley tan importante, donde se defiende una posición que ha sido fundamentada, que uno no la puede compartir, pero porque tiene una posición, Andrés, pero eso no significa ser obstruccionista. Está bien, pero vamos al fondo del tema. Sí, presidente, Orden. presidente. Diputado Vilavaca. Pero no es obstruccionismo. Diputado Presidente, Vilavaca. presidente, Oye, no está la diputada de Chile y estamos desesperados. Diputado Vilavaca. presidente, primero, ya. Si quiere hablar el diputado Lonton, Muchachos, presidente. ¿usted no lo llamó al orden, diputado? Le escribí al orden. Sí, presidente, dos cosas. Primero, quería, ya que yo tenía la palabra, pero usted le dio la palabra al diputado Leiva sin... No, es que estábamos hablando del tema, entonces usted no sabía lo que yo iba a decir. Y se tomó la palabra. Se tomó la palabra. No, entonces, presidente, lo primero era decir que mi postura respecto a todo el proyecto ha sido tratar de dar señales también concretas a la ciudadanía respecto a que los niveles actuales de violencia en la delincuencia no se deben tolerar, sea de la edad que sea, ¿ya? Y yo he apoyado en particular aquellas normas que dicen relación con los delitos más violentos. Y en este caso, de acuerdo a los antecedentes que hemos logrado escuchar en el debate, claramente esto va a terminar en otro estadio de discusión, porque lo más seguro que se apruebe. Con la indicación que usted supuestamente va a modificar, la indicación adecuada. Porque lo más seguro es que este sea una discusión y un debate constitucional más adelante. Y las defensas a lo mejor lleven este tema al Tribunal Constitucional. Pero eso va a ser otro estadio. Yo creo que en el caso puntual respecto a la indicación adecuada, yo voy a seguir apoyándola. Cosa diferente es también en la misma línea de la interrupción del diputado Leiva, aquella faltas que le atañe o que le acuña al Ejecutivo, porque en definitiva acuña también. Sí, ya no importa. Si usted quiere usted hablar, ya entonces, ya. Dígalo mejor entonces, ya. Entonces, presidente, cuando el Ejecutivo ha estado participando en todas y cada uno de los procesos de discusión, poniendo su punto, haciendo su punto, pero siempre ha estado no obstruccionista, ¿ya? Si es que quisiera obstruir la discusión de este proyecto, nos taparía con discusión inmediata en otros proyectos, pero yo debo rescatar de que el Ejecutivo, o los asesores del Ejecutivo en particular en este proyecto, han estado colaborando, colocando temas más bien técnicos en el proceso del debate. Podemos compartir o no compartir varias de las propuestas o de los argumentos del Ejecutivo. Yo no he estado de acuerdo con muchos de esos argumentos y por eso he votado a favor de varias de estas normas. Pero atribuirle a ellos que en definitiva están desarrollando un proceso obstruccionista respecto a esto, yo creo que nos pasamos varios pueblos. Vamos a pedirle a los diputados del Partido Socialista que lleven sus conatos a otro foro. Vamos a votar entonces. Diputado Soto. Diputado Soto y después diputado Benavente. Bueno, yo creo que el equipo de reinserción social juvenil que viene trabajando con esta comisión, no de este gobierno, sino del gobierno anterior, en la misma gestación de la ley que hoy día se está aplicando, yo creo que se ha validado técnicamente siempre. Y yo creo que no cabe atribuirles intencionalidades, propósitos como de bloqueo de leyes, simplemente yo dar una opinión experta en base a las calidades que tienen Macarena y Francisco, que es reconocida por los dos gobiernos que yo conozco, que han estado acá en este tema. Por eso me parecen que son desmedidas las palabras del diputado Longton por su intermedio, y solo para ratificar el punto que han planteado, que es bien simple, y yo creo que no cabe enojarse
cuando le dicen que su indicación es inconstitucional. No es la actitud correcta que uno se moleste, intente atribuir la intención a otras personas cuando le dicen que es inconstitucional y se lo demuestran. Mire, presidente, el Tratado de Beijing, o las reglas de Beijing, que están en el Tratado de Beijing, fueron aprobadas por Chile, mediante Decreto Supremo número 122 del Ministerio de Relaciones Exteriores de fecha 3 de febrero del 2022, poniéndose en vigor en el país. Desde ese momento están vigentes las reglas de Beijing y de acuerdo al artículo 5º de la Constitución también son aplicables con protección constitucional. Entonces yo no sé si tiene sentido aprobar una ley que contraviene expresamente en la Constitución. No, gusto no. Yo creo que Raúl lo dijo muy claramente. Si quieren, cambiemos la Constitución. Está en el artículo 5º, en los capítulos de la base de la institucionalidad. Podemos eliminar la expresión de que los tratados internacionales son protegidos por la Constitución. Pero mientras lo estén, tenemos que aplicarlo. Y eso es lo que se ha dicho acá, y yo creo que no hay que molestarse cuando a alguien le revelan el exacto sentido de una ley y su inconstitucionalidad. Don Gustavo Benavente. Ya, en votación, señor secretario, la indicación corregida de Andrés Longton. Sí. La indicación del diputado Andrés Longton retiró la indicación que tenía y representó esta versión, que es la que voy a leer a continuación. Dice: para incorporar un artículo tercero nuevo del siguiente tenor. Artículo tercero. Agrégase la circunstancia sexta del artículo 11 del Código Penal inmediatamente después del punto aparte, que pasa a ser seguido, lo siguiente: no podrá estimarse irreprochable la conducta anterior del delincuente que haya sido condenado previamente por alguno de los delitos previstos en el inciso final del artículo 18 de la ley número 20.084. O sea, justamente lo que planteó el diputado Leiva, lo que el diputado Longton corrigió. Yo me adhiero a la indicación y en votación. Votación. Don Gustavo Benavente. A favor, don Gustavo. Don Marcos y la Vaca. A favor. Don Raúl Leiva. Presidente, entendiendo la intención de la indicación, pero siendo abiertamente inconstitucional, me abstengo, presidente. Abstención. Opta por Beijing, Don entre Talagante y Leiva. Beijing. Por lejos. Okay, Don Andrés Longton. A favor, quiero hacer la aclaración de que lo conversamos con la diputada Morales porque teníamos un pareo y además la votación no influye finalmente en la votación final, así que a favor. Sí, porque lo que pasa es que estábamos pareados, pero cuando salió de la sala dijo que como ha llegado Soto ella no me autorizó a votar. Así que voto a favor, secretario. Don Luis Sánchez. Estamos en votación. Muchas gracias, señor presidente, señor secretario. A favor. A favor. Don Leonardo Soto. Por las razones que he señalado, yo me voy a abstener, porque nosotros tenemos una gran obligación cuando hacemos este tipo de modificaciones legales que se antepone a todas, que es básicamente no aprobar normas que son inconstitucionales. Y aquí se nos ha dicho que son inconstitucionales, se ha argumentado en torno a eso, y lo único que vamos a hacer es desprestigiar esta legislación que tiene muchas cosas buenas. Cuando uno le agrega cosas abiertamente inconstitucionales a sabienda, se va a exponer al escarnio público. Y eso es lamentable porque tiene varias cosas que son interesantes este proyecto de ley. Pero nosotros nos debemos a eso en nuestro juramento, en nuestro estatuto. Así que yo no voy a aprobarlo, aunque sea impopular, yo tengo que la obligación de abstener. Por eso votó en contra de Señor presidente. Por eso votó en contra de los retiros. Pero hubo alguno que presentó un proyecto de ley para retirar el 100%. A favor. A favor. 100% quería usted, presidente. No, está fuera de la idea matricia. 5-0-2. 5 a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. Aprobado. Diputado Longton, aprobada su indicación con las correcciones propuestas por el diputado Leiva. Y la hacen menos mal. Y la hacen menos mal, pero igualmente inconstitucional. ¿Esa era la última? No, nos queda una del diputado Longton, un transitorio. ¿Por la misma votación la siguiente? Es un transitorio. ¿Está? Muy poquito.
Ah, la página 25. Infracción a la ley penal que entrará en vigencia una vez que se cumple el plazo previsto en el numeral 3, al plazo del numeral 3. ¿Cuál será el plazo del numeral 3? ¿Alguien sabe? Diputado Lonto, ¿cuál es su indicación? ¿Cuál es una adecuación? Sí, presidente, una aclaración. Primero, esta norma hay que eliminar el 24 porque el 24 no fue aprobado. Eso es lo primero. Y lo segundo tiene que ver con la completa entrada en vigencia de la ley 21.527 para que entre en pleno régimen este proyecto de ley una vez que entre en pleno régimen la ley 21.527 para que quede coherente con la entrada en vigencia de la ley. Creo que es enero del próximo año. Sí. El Ejecutivo, aprobado. El Ejecutivo quiere opinar. Sí, lo que pasa es que la transitoria efectivamente soluciona buena parte de los problemas de coexistencia y lejos de la solución más simple para resolver esos problemas de coexistencia. Ahora, presuponen que esta ley no va a estar aprobada después de esa fecha, si no la regla queda sin sentido, y hace innecesarias las demás transitorias. Y no sé si eso se puede arreglar por secretaría, las que ya están aprobadas. Pues efectivamente, si este criterio se aprueba, no tiene ningún sentido las demás transitorias, y me parece que haría raro que se reformen todas. ¿Autorizamos a la Secretaría a revisar si hay otras transitorias? No, porque las otras ya están aprobadas. Solo lo que estamos pidiendo solo lo que viene de la sala. Todo lo otro ya está aprobado, salió de la comisión. Ah, no está aquí, no está en discusión lo otro. Lo otro ya está, no se puede modificar. Bueno, después lo revisamos. Se levanta la sesión.